Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Natalie Muñoz, estudiante de la carrera Administración en Salud, primer semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a exponer las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. Suelen incorporarse otros elementos, pero en menor frecuencia. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras, ya que les permite el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permite la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Se diferencian en 4 tipos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, siendo los carbohidratos, también llamados glúcidos, son biomoléculas, moléculas que constituyen a un ser vivo, que están formados mayormente por átomos de carbono y de hidrógeno. El oxígeno es el elemento presente en menor cantidad. Tipos de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los disacáridos son aquellos donde los glúcidos o hidratos de carbono son más sencillos. Químicamente están constituidos por una cadena de polialcoholes con un grupo aldehído o de cetona, y por ello no pueden descomponerse mediante hidrólisis. Los disacáridos son un tipo de hidratos de carbono formados por la unión de 2 o más monosacáridos iguales o distintos. Los disacáridos más comunes son la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la trealosa. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucósidos, un enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol, 2 monosacáridos, con desprendimiento de una molécula de agua. Polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes son monómeros. Son monosacáridos los cuales se unen respectivamente mediante enlaces glucosídicos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado que depende del número de residuos o unidades monosacáridos que participen en su estructura. Función de los carbohidratos. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata, porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir la glucosa en caso de que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. La estructura química está formada por carbono, oxígeno y hidrógeno, como lo podemos observar en la imagen. Seguimos con los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. En los alimentos existen fundamentales 3 tipos de lípidos: grasas o aceites. Se dividen en 3 partes: lípidos de almacenamiento, lípidos estructurales y otros lípidos. Lípidos de almacenamiento son los ácidos grasos. Estos son los componentes de definición de lípidos y están en la parte grande responsable de las propiedades físicas y metabólicas distintivas. Son también importantes en forma no esterificada. Trigliceroles. Estos forman la forma de almacenamiento primario de los ácidos grasos con cadena larga para la energía y estructura en la formación de células. Esteroles. Ocurre en la forma libre y esterificado a los ácidos grasos con cadena larga.
En los tejidos animales incluye las lipoproteínas de plasma. Los colesteroles son precursores de los ácidos de la bilis, la vitamina E y las hormonas esteradas. Lípidos estructurales. Lípidos complejos en membrana. Las membranas celulares controlan el transporte de materiales, incluyendo la transmisión de señales de las moléculas, y pueden cambiar en forma para habilitar el florecimiento, la fisión y la fusión. Fosfolípidos. Hay dos clases de fosfolípidos. El primero son el grupo de los glicerofosfolípidos, que ellos mismos se subdividen en dos grupos. La fosfatida son moléculas integradas por el glicerol sustituido con dos esteres de ácido graso. Tres alcoholes que forman las fosfatinas son colina, etanolamina y serina. El segundo es siponlípidos. Siponlípidos tiene una base de cadena larga del cipidiol, tal como esfingosina, al cual de un ácido graso es conectado por una ligazón de la amida. Sacharolípidos. Estas son las moléculas en donde los ácidos grasos se conectan directamente a una espina o azúcar. Otros lípidos, proteolípidos y lipoproteínas. Estas son las proteínas covalentes que están limitadas a los ácidos grasos o a otras mitades del lípido, tales como isoproteínas, colesterol y fosfatidilinositol y poliquetínides. Estos son hechos por la polimerización de las subunidades del acenito y del propionil usando las enzimas. Función de los lípidos. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas tiroides. Características. Primero, son compuestos cuya unidad mínima estructural son los ácidos grasos. Segunda, son insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos no porales. Tercera, a temperatura ambiente los lípidos de origen animal son sólidos, conocidos como grasas. Cuarta, a temperatura ambiente los lípidos de origen vegetal son líquidos, como aceite. Quinta, son soponificables, es decir, al reaccionar forman jabones. Quinta, son fuente secundaria de energía, se almacenan y a pesar de ello, cuando se metabolizan confieren más energía que los carbohidratos. Sexta, son aislantes térmicos. Séptima, amortiguan órganos. Octava, algunos de ellos cumplen función hormonal. Novena, algunos de ellos comprenden las vitaminas. Aquí podemos observar la estructura química, que está compuesta por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno con diferentes enlaces. Ácidos nucleicos. Se denomina ácido a aquella sustancia que en disolución incrementa la concentración de los iones de hidrógeno cuando los ácidos se combinan con las bases. Permiten el desarrollo de las sales. Se clasifican en dos partes, ADN y ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión. El ARN es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de las últimas. Función de los ácidos nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética que constituye el material genético celular. El ADN a nivel molecular tiene doble función: sacar copias de sí mismo, duplicarse, asegurando la duplicación de los genes, replicación, y transmitir la información del ARN que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula, la herencia y la transcripción. Características.
Almacenan la información genética de los organismos vivos, los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El ADN y el ARN se diferencian en el azúcar que contiene las desoxibosa, el ADN, y el ribosa en el ARN. Las bases nitrogenadas que contienen adenina, guanina, citosina y timina en el ADN y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. En las eucariotas, la estructura del ADN es doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenina. Creo que se refiere al ARN, presenta solo una cadena de estructura. Estructura de los ácidos nucleicos. Podemos observar que están constituidas por citosina, guanina, adenina, uracilo, timina. El ARN es la que está constituida con bases del ARN, uracilo, adenina, guanina y citosina. El ADN es con citosina, guanina, adenina, timina y bases del ADN, que están compuestas por nitrógeno, oxígeno y hidrógeno. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Se clasifican en tres partes. Nos basamos en la forma de las proteínas, la composición y de acuerdo a su valor nutricional. Basada en la forma de las proteínas. Proteínas globulares. Estas proteínas no forman agregados. Las conformaciones principales del esqueleto péptico incluyen la hélice, las laminas y los giros. Estas proteínas tienen función metabólica, catálisis, transporte, regulación, protección. Estas funciones requieren solubilidad en la sangre y en otros medios acuosos de células y tejidos. Proteínas fibrosas. Estas proteínas son insolubles en agua y forman estructuras alargadas. Se agregan fuertemente formando fibras o láminas. Basada en la composición. Proteínas simples, formadas solamente por aminoácidos que forman cadenas pépticas. Proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos y por un compuesto no peptídico. En estas proteínas la porción polipéptica se denomina apoproteína y la parte no peptídica se denomina basada en su valor nutricional. Completas. Proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, generalmente provienen de las fuentes animales. Incompletas. Proteínas que carecen más de uno de los dos aminoácidos esenciales, generalmente son vegetal. La función de las proteínas. La función primordial de las proteínas es producir tejido corporal y sintetizar enzimas, algunas hormonas como la insulina que regulan la comunicación entre órganos y células, y otras sustancias complejas que rigen los procesos corporales. Las proteínas animales y vegetales no se utilizan en la misma forma en que son ingeridas, sino que las enzimas digestivas, proteasas, deben descomponerlas en aminoácidos que contienen nitrógeno. Las proteasas rompen los enlaces de peptidos que ligan los aminoácidos ingeridos para que estos puedan ser absorbidos por el intestino hasta la sangre y reconvertidos en el tejido concreto que necesita. Sus principales características son tres: las proteínas simples, las conjugadas y las fuentes alimenticias. Las proteínas simples están compuestas por albuminas, albuminoides, glubinas, glutelinas, prolaminas y proteínas. Las conjugadas por nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, cromoproteínas y lipoproteínas y metraproteínas. Y las fuentes alimenticias son contraindicacionales y podemos observar la estructura que está formada por carbono, hidrógeno y nitrógeno y oxígeno. Muchas gracias por su atención prestada y espero que haya sido de su agrado.